Cuando levanta la cabeza, cuando dice que estas cosas se pueden obviar porque ya es una presentación de un caso ya salvo que me interese en el caso, ¿no? Que quizás sea residente de un lugar donde exista alguna patología neurológica que sea la que ella tiene y que sea muy emblemática, ahí fuera importante. Pero en ese caso no. Ahí tienen la otra presentación de caso clínico que es la que van a hacer en la universidad, bien presentaditos, con diapositivas y todo, con fotos de que ustedes están evaluando al paciente y bla, bla, bla. Ya. Ahora sí, cuente, femenina, tantos años de edad, eso es importante. Tú y yo. ¿Qué más? En cuanto a hay un antecedente interesante que no lo van a decir por completo, porque después ya se nos acaba todo nuestro diagnóstico, pero tiene un antecedente neuroquirúrgico. Un antecedente neuroquirúrgico importante como para que luego recordemos algunas otras cosas, ¿ya? Paciente femenina que ingresa para cirugía programada de... Esas cosas sí, eso sí no nos interesa ahorita, ¿no? Porque la parte neuroquirúrgica no es lo que nos implica, ¿no? Pero sabemos que tiene un antecedente neuroquirúrgico y ustedes ya conversaron con ella que hay una recidiva y que por eso es lo que se ingresa, ¿ya? Ese es el motivo del ingreso de ella. Pero, ¿cuáles fueron otros motivos de ingreso? ¿Qué sintomatología tiene? En el ingreso anterior, ¿qué pasó? ¿Por qué vino? Para entender cómo se presentó el caso. La persona presentaba hipoacusia y diplopía. Ya presentaba hipoacusia, ¿de qué lado? Derecho. Hipoacusia del lado derecho. Ella refería a tener diplopía también. Diplopía horizontal. Bueno, eso no creo que le hayan preguntado, pero refería a tener diplopía. ¿Qué más dice que tú? Un dolor crónico de Una cefalea. Dolor de cabeza, lo dice la señora. ¿Una cefalea crónica de qué tipo era? De tipo progresivo. Una cefalea crónica progresiva. Vino por hipoacusia del lado derecho, diplopía. Pero bueno, a veces la diplopía averiguar si es horizontal o vertical, o sea, ¿dónde ve el objeto? ¿Lo ve al lado o lo ve arriba? Ya, eso se puede averiguar y a veces se saca el origen. Vértigo. Ya, vértigo, bueno, por ahorita podemos hablar de vértigo, ¿no? Que ya nos explique para luego definir si es un vértigo central o periférico, si es que está presente. Entonces, todos esos fueron sus motivos de consulta. Dismetría. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? ¿Dismetría tenía o tiene? Tenía, pero que ella lo comentó. Lidia ocucinese y marcha. Ella lo comentó. No. Entonces, ¿cómo sacaron ustedes esa? Porque está Evaluando. en la evolución del caso. Pero ahorita vamos viendo lo que ella conversa, ¿no? Porque así ella lo tuviera ahora, no le va a decir, yo tengo dismetría y tengo idiococinesia, ¿no? Porque sabe más que ustedes. ¿Ya? Entonces eso es algo que ustedes van a evaluar en el examen. Lo que la paciente pregunta, que ella dice, me dolía la cabeza, como 4 meses creo que tenía con evolución de dolor de cabeza, ¿no? Cefalea crónica progresiva, una cefalea crónica progresiva. Hipoacusia, eso es muy notorio y es algo que rápidamente nos llama la atención a nosotros. Diplopía también es algo que llama la atención, ¿no? Y el vértigo, pero ahí la dismetría y discineria, eso más es semiológico. También refiere que no siente mucho del lado derecho. Bueno, quizás si por eso vino, pues lo comentan y si no, pues en el examen neurológico ustedes lo van a confirmar o descartar. Eso con respecto al cuadro clínico, bueno, la evolución ustedes saben que es por partes, ¿qué fue primero? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué averiguaron ustedes cuando conversaron con ella con relación a la evolución de la enfermedad actual? Arreglate el cuellito del mandíbula. Daniel. Mencionaba que había ido al hospital de allá de Santa Elena. Pero ella va al hospital por algo, y ese algo cuando comenzó, a eso me refiero. Fue hace La 2 cefalea, años. 4 meses de evolución. Sí, fue hace 2 años. Cefalea, 2 años. Sí. Y hace 1 año fue la operación. 1 año y 2 meses para la operación. 2 años de evolución con cefalea. Bueno, realmente la vida real, por ejemplo, el señor interno que va a presentar, él no habla todo eso de pasado, ¿no? Él dice que tiene un antecedente neuroquirúrgico, ahora eso sí dice ustedes. Llega por una programación neuroquirúrgica, por una recidiva de la lesión. Ya, pero en este caso, como ustedes están en el proceso de aprendizaje, sí es importante que sepan, 2 años de evolución, con una cefalea que tenía tantos meses de evolución, diplopía, todo eso, ¿no? Se realizó su proceso quirúrgico, ahora vuelve por una recidiva, porque volvió a aparecer la lesión en los estudios imagenológicos de control. Ya. La paciente refirió que hace 1 año le quitaron prácticamente el 60% y ahora El 40%. 40%. Sí, bueno, eso neuroquirúrgico no nos interesa tanto a ustedes, porque no es materia de neurocirugía, ¿no? El examen semiológico y todo eso. regresa por el No, ella Bien refiere programado. que... Refiere bien por la intervención. Sí. Ella no ha sentido ninguna... No se confunda, ¿no? Como ella tiene dos ingresos, entonces hay que saber una cosa es por una cosa y otra cosa es por otra. Viene por la recidiva. Nosotros ellos se van y nosotros hacemos controles. Entonces, en esos controles
se ve que existe un crecimiento de la lesión. ¿Por qué en la primera cirugía no se le pudo resecar todo? Porque estaba comenzando a tener hipertensión endocraniana y con el riesgo de que pueda herniarse la amígdala, porque esto es el ángulo punto cerebral, son problemas, ¿no? Ya, pero bueno, ya, subjetivo. No, el paciente se encuentra estable, no refiere ningún dolor. Estable, eso no es subjetivo. Estable es lo que el paciente dice y usted no lo puede confirmar, sino que le tiene que creer. El Ya, paciente estable es dice algo que usted sí puede ver. Entonces no, subjetivo. el paciente refiere que se encuentra bien. Refiere no- sentirse bien, fin de la historia. Y si la paciente no refiere nada, pues usted explica por qué. Por ejemplo, el 1-1, el 1 no va a referir, no va a referir nada. ¿Por qué? Porque no habla. Obviamente usted lo dice de una manera diferente. Objetivo. Signos vitales normales. Ya, eso es el día del examen y el día de la presentación de caso, eso es ustedes. Ustedes tienen que, mientras yo más hable, menos para ustedes. Ya, mientras yo hable más, si el grupo yo hablo más, tiene menos nota. El grupo que yo hable menos, tiene menos nota. Eso es así. Lo que yo hable, eso le va restando. Ya, signos Porque ustedes vitales. tienen que hacerlo de forma espontánea. Yo le pasé un documento el primer día de clase, hasta antes fue, donde está todo ordenado. La paciente se encuentra alerta. Ya, eso es otra cosa. Primero son los signos vitales. porque Hemodinamia, Jennifer lo sí, enferma. hemodinamia. Jennifer, mandil. Es que no está en casa. Tienen que tener mandil, mijo. Sí. Tienen que tener mandil. Yo ya se los he dicho. Ya porque ya tengo un buen tiempo aquí, si no te hubiera pedido que te retires. No puedes estar sin mandil. Yo a los internos les exijo mandil. Y ustedes peor que yo tengo su nota aquí. Tienen que tener mandil. Dime los signos vitales. Ya, hemodinámicamente estable, afebril. El día del examen, sí, el día del examen para allá tiene mandil, yo lo saco y tiene 0. Ya vaya diciendo todos los días como que fuera niño chiquito. Ya. Diga. Hemodinámicamente estable, afebril, signos vitales, presión arterial normal. Pero ya me dijiste hemodinámicamente Ya. estable a febril, entonces la presión arterial otra vez me está nombrando lo mismo. Ustedes nombren o sea, como yo se los digo, como se lo decimos a los internos, escúchenme acá. Ustedes son futuros, bueno, en el caso suyo son futuros internos, luego futuros médicos, ustedes no son secretarios. Entonces ustedes aparte de tomar los signos vitales, ustedes saben interpretar. Es diferente, ¿no? Entonces alguien que no sepa de medicina toma los signos vitales y ya no sabe si está alto o si está bajo. No sabe y tampoco es su función saber. Ustedes como futuros internos y luego futuros médicos tienen que saber. Entonces usted me dice signos vitales normales si es que están normales. Y si está alterado, usted me dice que está alterado. Signos vitales normales excepto la presión arterial que se encuentra en 157. ¿Ya? Y todo eso tienen que luego decirme cómo lo van a corregir. Si está hipertenso, etcétera, si tuvo cifras hipertensivas, cómo lo van a corregir. Porque el paciente es un todo. Aquí no es solo el neurológico, todo tienen que ustedes analizar. Todos los valores de presión arterial y signos vitales. Entonces, si ya me dice que los signos vitales están bien, fin de la historia. Que sí. El examen. Y lo otro, tienen que aprenderse esos órdenes, no andar leyendo y revisando. La hoja no es más inteligente que ustedes tienen que ser más inteligentes que las cosas. Examen físico general, comenzando por la cabeza. Lo que nos llame la atención, solo lo que llame la Lo que llama atención. la atención es que la paciente tiene una cicatriz en la posterior. En la región suboccipital, me En la imagino, región ¿no? Por suboccipital. debajo de línea. Ajá. En esa Suboccipital de qué lado. Derecho. A ver, es esta parte, imagínate. En el lado derecho, y de ahí no hay nada más que llame la atención en cuanto a su cuerpo. Ah, bueno, en cuanto a la cabeza, ya En que cuanto más. a la cabeza, de ahí El resto del cuerpo, ¿qué más? en el tórax todo está normal, en el Lo que esté abdomen. normal no me lo Ah, diga. ya bueno, en el brazo izquierdo tiene una vía que fue puesta Una el día vía de ayer a las 3 de la periférica o vía tarde. central. Una vía periférica que fue colocada ayer a las 3 de la tarde y me imagino no lo pudimos ver, pero debe tener una cicatriz de una cesárea porque tuvo cesárea, pero no le pudimos ver. Bueno, entonces tiene que haber puesto como antecedente para relacionarlo ahora. No, pero ya, igual eso no. Bueno, sí, sí es importante, ¿no? Porque es una cirugía grande, sí, Hace por eso 15 operar de años. nuevo. Ya, entonces, sí, podría tener importancia, aunque no tiene relación con nuestra patología actual. ¿Ya? Y el resto de ahí. Pero entonces usted me dice examen físico general, ¿no? Llama la atención, le presento cicatriz quirúrgica en el región suboccipital del lado derecho. Y además una cicatriz infraumbilical, lo que tenga a nivel de la región abdominal inferior, la vía periférica de tal fecha. Fin. Si tuviera sonda vesical, ¿cuántos ya tiene? Si tiene traqueotomía, ¿cuántos ya tiene? Todo el dispositivo. Fisher, ¿qué pasa? En el examen físico. El examen físico neurológico. ¿Qué le llamó la atención? Las funciones mentales superiores. Ah. Se encuentra normal. La lado 15-15, ubicado en tiempo, espacio y persona, circunstancia. Yo quiero, en dependencia de cómo amanezca ese día, yo le puedo decir, a ver, ¿y qué me va?
Tú dices, bueno, cuando el juicio está conservado, porque está alerta, aquí se declaramos conservado lectura, escritura, corrección. Lo que ya conversamos el parcial pasado, que no lo vamos nosotros a ahondar porque no es el tema. Ya vimos ese tema y es la suma de todo. Asimismo, en el caso clínico, yo le digo, a ver, ¿qué se están ustedes? A ver, Francesca, ¿cómo evaluaste la praxis? Ese bueno, nosotros lo hicimos, le colocamos, hicimos que se persigue y ella la hizo muy bien. ¿Ya? Entonces, lo mismo en el caso clínico, lo mismo acá. Siga. De los pares craneales. Los pares craneales. Pares craneales, yo no les he enseñado eso. Se llaman nervios craneales, ya tienen como 2 meses y pico, ya dejen de utilizar terminología no adecuada, por favor. Deben utilizar terminología anatómica o neuroanatómica, como se debe. Deben demostrar la diferencia de que están conmigo en relación a otro docente. ¿Okay? Entonces, nervios craneales, así se llama. Esa es una nueva terminología anatómica que ya no es tan nueva, es vieja, ya tiene muchos años. Ya, en cuanto a los nervios craneales, todos normales, excepto el 5 y que la paciente refiere una hipoestesia de la hemicara derecha. Y Toda la hemicara, ¿de cuáles ramos del nervio superior, media, inferior. Ajá, las tres. ¿Cómo lo evaluaron? Mediante la sensibilidad. En este caso, Claro, mismo, con la sensibilidad, porque me decís lo que dijo hipoestesia, pero ¿cómo evalúa esa sensibilidad? ¿Cómo lo hizo? con la brochita del Ya por eso, yo coloqué una brocha, utilicé alguna sensibilidad, le toqué la región superior, la región de la frente para ver la rama superior, la región del pómulo, rama media. Así ustedes me tienen que explicar. Lo que hicieron simplemente me lo explican. Ya, o si le digo que lo hagan, lo hacen. O sea, dependerá cómo amanezca ese día. Ya. y del 90. Eso con respecto al ramo trigémino, Octavo. al trigémino octavo, sensitivo. ¿Y el trigémino motor tiene alguna alteración? No, está normal. Ya. ¿Cómo está normal? ¿Por qué dicen que está normal? ¿Qué tiene normal? Le estaban la prueba de la Masticación. masticación. La prueba de la masticación. La risa. Está bien. Ese día, los 2 días, es uno que habla, ¿no? Pues ahora todo, imagínate, no entiendo absolutamente. Y tiene alteración del octavo nervio craneal porque refiere una acusia del lado derecho y eso en cuanto a la parte coclear. Y en cuanto a la parte vestibular, se le realizó la maniobra de Romberg y sí presenta, es positivo. Los signos o maniobras no son positivos ni negativos, ¿están o no están? O sea, ¿presenta signo de Romberg o no? Porque si por ejemplo yo hago a Jennifer, que en teoría es una persona normal, aunque no haya traído mandil, en teoría ella no tiene por qué manifestar el Romberg. No es que es negativa, sino que es normal, no tiene ninguna patología que le vaya a provocar. O a cualquiera de ustedes, salvo que tengan un problema. No es que es negativo en ustedes, sino simplemente no amerita valorarlo porque no necesitan valorarlo. Entonces los signos están o no están, ¿sí? Y presenta un signo de Romberg, según lo que ustedes me están comentando, porque antes dijo que no, pero bueno, lo vamos a hacer para cada rato a la señora. Ustedes hicieron la maniobra de Romberg y a su criterio salió positivo. Sí, ya, estuvo presente. ¿Ya? ¿Algo más? No, en cuanto a los nervios Nervios craneales, craneales. Entonces los nervios craneales llamó la atención, fue el quinto y el octavo. Utilidad normal. La Conserva. ¿Solo los reflejos se ven utilizados? la Fuerza muscular, trofismo. Trofismo sin alteraciones. Ya, sigan, no me van a hablar a mí. Sensibilidad. Entonces vamos 0.3 por ahí, sobre 3. No presenta signos meningo-radiculares y la prueba de Romberg ya la mencionamos que estaba alterada. Sí, pero te faltó algo. Después los signos meningo-radiculares que siguen. Díganme, a ver si el examen neurológico, mire, la presentación de su caso clínico, lo que van a hacer en la universidad, es ustedes eligen el orden que quieran. Quién comienza, quién termina. Digamos que todos ustedes son un grupo. Cada quien elige, si quieren inicia Francesca, si quieren inicia Natalie, si quieren inicia Daniela. Ustedes deciden, yo no me meto ahí, pero todos tienen que hablar. Así sea que diga gracias uno, yo, gracias, ya. Que usted decida quién lo pone. Como yo se lo digo, no suena feo, pero se lo trato de decir bonito. El que usted vea más pila, más avispado, más enfocado, más en onda, póngale lo más complejo, que es donde más nos vamos a enfocar y más vamos a estar ahí encima de ustedes. El que usted vea que por ahí, por X motivo, no le va muy bien en esas otras cosas más complejas, póngalo a dar perfil, qué sé yo. Ya, las cosas más sencillas, las que solamente es de leche.
Pero la presentación que es aquí en el hospital, eso yo decido. Yo decido quién comienza, quién sigue, yo pregunto al que yo quiera, y la nota de los dos son grupales. Entonces usted tiene que saber, yo le doy a usted la elección, usted elija su grupo. Ya, el grupo de los que no les ha ido muy bien, pues lamentablemente tendrán que ellos, quizás ellos hagan su grupo, etcétera. Quizás va a haber un poquito ahí de marginación y todo eso, pero es algo que yo creo que es justo porque cada quien elige con quién le va y cada quien sabe con quién morir y con quién vivir. ¿Ya? Entonces ustedes mismos armen sus grupos. Luego, bueno, si el Cali no participa, no quiere participar, cuando me lo dice, se califica aparte. Sí, eso. Y la nota grupal, no se olviden. Pilas con eso. Y el orden, el examen de orden tiene que hacerse de memoria. No pueden leer. El resto de cosas lean los laboratorios, las cosas sencillas, pero el examen neurológico ustedes tienen que sabérselo de memoria. O sea, apréndanselo de memoria como ustedes tienen el examen neurológico. Ya, por ahí una pollita, algo, pero no van a estar leyendo todo el rato. Aquí los internos ellos se pueden andar leyendo, a mí eso no me gusta. Ellos tienen que sabérselo de memoria. Si yo los pongo y les quito algo, les digo, a ver, llámelo de memoria. Sigan, por favor. Maniobras arreglosas, conservado, manchas, Etcétera. ¿De ahí que sigue? Ya, el análisis. Plan de tratamiento. Después la marcha usted dice que ya lo harán, tiene una marcha táctica que estaba comentando Francesca. Ya, siga. No, eso es lo que la marcha es normal. ¿Y qué le dijeron que tiene una maniobra de romper? Tiene una taxia periférica. Tiene una taxia periférica. Entonces, la taxia periférica solo que se busca o se intensifica, ¿no? La marcha regular normal, la marcha regular como cualquier persona es normal, pero ante la maniobra de Rommel sí existe una alteración. La taxia periférica, según lo que ustedes me están diciendo, por compromiso de la presión vestibular. ¿Qué más? el análisis de los exámenes. Este tipo de cosas no pueden hacerlo ese día, ¿no? Ustedes tienen que ir bien orientaditos. Porque váyanse a vivir todos juntos hasta que den la presentación. La interés. Ahora vienen los exámenes de laboratorio. Entonces, ustedes díganme los exámenes de laboratorio que tiene la señora y si ustedes creen que hay algo más. Por ejemplo, ¿qué exámenes de laboratorio le pedirían a ella? Una paciente que se va a operar. La biometría hemática completa. ¿Cómo está la biometría de ella si es que tiene? Estaba normal, Normal. reducidos, ¿no? La biometría hemática no tiene nada que ver con los tiempos de coagulación. La cosa es biometría. La biometría es glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y los derivados de cada uno. Si el paciente tiene anemia, usted tiene que decirme si es microcítica, normocítica o macrocítica y la probabilidad de cada una. Si el paciente tiene leucocitosis, usted tiene que decirme que está elevada en pesas de qué, neutrófilos, linfocitos, etc. Como el estudio de líquido secundario, ¿no? Si el paciente tiene plaquetopenia, trombocitopenia, trombocitosis, todo eso usted tiene que analizar. El paciente es un todo. Yo le puedo preguntar cualquier cosa. Tienen que analizar bien cada parámetro. ¿Qué más? Un ¿Qué más le electrocardiograma. pedirían a un paciente que se va a Un operar? electrocardiograma. El grupo sanguíneo y factor. ¿Qué grupo sanguíneo es ella? O positivo. El más común. ¿Qué más le pedirían? Usted que está hablando de los tiempos. ¿Cómo están los tiempos de población? O sea, estaban dentro del límite, pero del límite inferior. El límite inferior. Bueno, lo que nos propone nosotros es cuando se supera el límite. Porque obviamente sangre es grande. Es que en el informe está. Igual siempre ustedes tienen que ver es el rango que tiene cada laboratorio. Cada laboratorio utiliza a veces determinadas cosas que hacen que los rangos cambien un poquito. ¿Ya? ¿Algo más le pedirían a ellos? Perfil tiroides, El perfil tiroideo, ¿por qué? porque los pacientes con hipotiroides pueden tener complicaciones. No, yo le pediría el perfil tiroideo como un diagnóstico diferencial de la lesión. Ya sabemos que es una lesión primaria, pero yo diría, bueno, puede ser una metástasis. Y por ende, las lesiones de tiroides son posibilidades de metástasis. Bueno, realmente al encéfalo puede ser metástasis cualquier cosa, porque tiene algo que se llama plexo venoso básico, luego lo conversaremos. Pero bueno, la tiroides es una lesión, la probabilidad. O sea, quiero analizar tiroides, quiero hacer un ecotiroideo, ver hormona tiroidea, porque podría ser una metástasis, eso sí sería. Pero ahí, ya. ¿Algo más? Yo creo que es suficiente. No, hablando de exámenes de laboratorio, nada más, ¿no? El imagenológico, ya lo conversamos que es el fuerte que tenemos con ella, ¿no? El fuerte que tenemos con ella, que es el estudio que ustedes pedirían. Hablemos del análisis. ¿Cómo ustedes analizaron este caso? Diagnóstico sindrómico, topográfico y etiológico en base a su análisis. Hay algo muy importante. ¿Qué diagnóstico sindrómico le pusieron a la señora? Cerebeloso.
síndrome cefalálgico. Cefalálico. Otro síndrome que ustedes han colocado. Porque no vino solo por cefalea, hay que colocar todos los síntomas para seguir la palabra síndrome. Y a veces hacen agrupación de otro nombre. síntomas. O sea, si tuviera hiperreflexia, espasticidad Claro. y atrofia, no vas a decir síndrome hiperrefléctico, síndrome piramidal, no. Síndrome de primera motoneurosis. Pero bueno, por lo menos ella cefalea. ¿Por qué creen que puede ser esa cefalea? La que tuvo, con la lesión que no estaba operada. Por lo que presión está aumentando. Eso tiene un nombre. Con la Aumento de Se llama síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, cefalea por puro síndrome de hipertensión endocraniana, aunque no hizo la triada, porque usted nunca vomitó, ¿no? En la anterior. Náusea dijo que también. Bueno, habría que ver el fondo de ojo. Sí, sí, habría que ver el fondo de ojo. Si le hicieron un fondo de ojo y tenía edema de papila, eso ya me supaba una hipertensión endocraniana. Cefalea, hipertensión endocraniana. Miren que incluso aquí podemos ver las características de cefalea. Ella, esa cefalea que ella tiene, enfocándonos solo en la cefalea, ¿tenía criterio para hacer estudio imagenológico? por ser Pues progresiva. ahora ya sabemos, ¿no? Que sin lugar a dudas lo tenía. Pero ¿por qué esa cefalea tenía criterio para hacer estudio imagenológico? ¿Qué tenía alterado para pensar que sea secundario? Está Primero el patrón. Tenía un patrón progresivo. ¿Qué otra cosa más? Ya, pero asociado a qué? La hipoacusia, la hipoestesia, ¿eso qué? Síntomas neurológicos. Tenía un cambio del patrón. Tenía asociación de síntomas neurológicos. ¿Ya? ¿Algo más que haya tenido? ¿Qué edad tiene la señora? 39. Por edad no cumplía. Por edad no cumplía, pero tenemos dos patrones que me hacían pensar y sospechar a mí que tuvo una cefalea de tipo secundario, porque tenía suma neurológica y porque tenía un patrón cambiante, que era progresivo. Entonces, síndrome cefalálgico, que por ahí queda la duda si era o no un síndrome de hipertensión endocraniana. Hubiera sido bonito colocarle un monitor y vemos el monitor y ya se da más el diagnóstico definitivo. Porque no hubo vómitos, que no es una triada que siempre aparece. Pero bueno, el edema de papila también hubiera sido bueno, así que le hicieron un fondo de ojo. Pero lo más probable es que esa cefalea sí fue por hipertensión endocraniana, porque es la lesión lo que está ocupando un espacio. Pero bueno, tenemos un síndrome cefalálico, probablemente un síndrome de hipertensión endocraniana, lo que tuvo. ¿Qué más? Porque tenemos, mira, el topográfico se basa en su síndrome. O sea, con ese sindrómico de síndrome cefalálico no puedo dar topográfico, porque la cefalea es muy macro, ¿no? La cefalea no tiene focalidad. Cerebeloso. Síndrome cerebeloso, pero bueno, lo que tuvo y no lo hemos confirmado, así que mejor ni lo nombremos. ¿Por qué no? Dice que tuvo dismetría, ustedes pensaron que tuvo, pero no lo hemos visto, no me lo han dicho. Entonces el cerebelo no está alterado, según lo que ustedes me comentan. El vértigo que tiene es periférico. El síndrome pontino, pero el pontino, ¿qué debería tener? Ya, quinto, perfecto. Tiene octavo, perfecto. ¿Quién lo tiene? No tiene mirada de nada. Perdón, no tiene estrabismo. No tiene nada. Y ustedes vieron que el sexo está bien, y está bien. ¿Qué no tiene para hacer síndrome pontino? ¿Qué debería tener? Un defecto en el cuerpo. Se llama motor sensitivo. El Wallenberg es sensitivo solamente. Entonces no da para pontino. Pero por lo que viene precio la palabra síndrome, ¿qué tiene? Un síndrome hipoestésico facial. ¿Qué más tiene? O anacusis. ¿Ya? Un síndrome vestíbulo coclear, porque tiene lesión vestibular y coclear, en el octavo y el quinto. ¿Ya? Síndrome por compromiso, lesión del quinto y el octavo nervio craneal. Como usted quiera, pero sindrómico. Chop, ¿va a comer? No, yo llegué. No, yo ¿Va a voy. comer? Sí. Ya, bye. Media hora tiene. Ya. Siga. Ahora es fácil, el síndrome es fácil, es lo que viene. Incluso ya mismo que veamos algo del topográfico, va a ver usted que podría ya decirlo algo mejor, ¿no? En vez de decir síndrome hiperrefléctico, síndrome hipertónico, síndrome espástico, síndrome atónico, síndrome de primera motoneurótica. Aquí también lo podemos hacer. Ahora el diagnóstico topográfico. Por cefalea, y si no tengo cómo yo llegar al diagnóstico topográfico. A ver, espera. ¿Dónde está la topografía? Por ejemplo, el puente es una opción. El problema que no cuadra es que no tiene compromiso del cuerpo. Pero, por ejemplo, en su diagnóstico diferencial estaría una lesión de puente. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo están pensando. Entonces, eso es un diagnóstico diferencial. El diferencial no tiene que ser exactamente igual a la probabilidad. El diferencial es eso, diferencial. Como que yo diga Jennifer y Pablo. Ellos pueden tener similitudes también, ¿no? Que los dos son seres humanos. Pero obviamente hay cosas muy diferentes, como por ejemplo el género. Pero igual yo puedo compararlos a ellos.
puedo hacer comparaciones. Mientras yo puedo hacer comparación, ahí si lo que usted me diga una lesión de la médula lumbar, ahí sí está jodido. Sin nada que ver. Pero a ver, pero es un diagnóstico diferencial. No sería el puente por lo que le acabo de comentar. El ángulo. El ángulo pontocerebroso. O sea, mira, yo tengo que ponerme a pensar en el análisis. Yo tengo que decir, a ver, está dañado el 8 y está dañado el 5. Son nervios craneales. Entonces, está dañado el sistema nervioso central. ¿Los hemisferios cerebrales estarían alterados? ¿Qué usted cree? ¿Los hemisferios cerebrales están alterados? No, porque los nervios craneales no tienen nada que ver con los hemisferios cerebrales, salvo el sexto que en hipertensión intracraneal se puede alterar. Entonces usted va al cerebelo. No, si el cerebelo, por lo menos en la evaluación que ustedes hicieron, no hay nada con el cerebelo. Y en el pasado, como dice Brittany, por ahí tuvo dismetría, pero lo que pasó, ya, olvídese de él o de ella, ya se fue, ya no está. ¿Ya? Entonces, tenemos que verlo presente, porque el resto sí nos queda la duda. Tenemos un quinto y un octavo. Entonces, el hemisferio cerebral no tiene nada que ver el quinto y el octavo, en el cerebelo tampoco, la médula peor, porque no tiene ni siquiera defecto en el cuerpo. Pero yo tengo que decir del tronco, puede ser, ¿no? Porque salen del tronco. Pero ¿cuál es el problema? Que el cuerpo no está comprometido y las lesiones del tronco deben comprometer de forma motora o sensitiva el cuerpo. Entonces, ¿dónde más? Debo ver un lugar en el trayecto periférico. Eso quiere decir que están lesionados los nervios no en el tronco, sino en el trayecto, como la parálisis facial infranuclear. ¿Se acuerdan? Que solamente hay parálisis facial, no hay defecto motor y sí diferencia la nuclear de la infranuclear. Es exactamente lo mismo en el trayecto periférico. ¿Dónde se encuentra el quinto con el octavo? En el ángulo pontocerebeloso. O sea, y una vez que ellos salen, pasan al ángulo pontocerebeloso. De ahí el octavo, cuando el octavo llegó del conducto auditivo interno, y el quinto se va hacia adelante, a pasar por el seno cavernoso y luego formar sus ramas que pasan por los agujeros del efenoide y bla bla bla, toda la historia. Entonces ahí se encuentran los dos. Porque es difícil más allá, porque el octavo se queda aquí en el conducto auditivo interno. En cambio el quinto se va más adelante a buscar el efenoide. Entonces es difícil, luego ya no se encuentran los dos. ¿Dónde se encuentran? En el ángulo pontocerebeloso. En el ángulo pontocerebeloso existe el quinto, el séptimo y el octavo. Pero el séptimo es el más fuerte, el séptimo es que más difícilmente se lesiona en lesiones de ángulo pontocerebeloso. Y el primero que se lesiona es el octavo, es el más débil. Acuérdense, por eso se formaba la cefalea cervicogénica y todo eso. El octavo es el más débil, entonces lo más probable es que haya iniciado con la hipoacusia, que luego se transformó en acusia. Luego vino la hipoestesia, porque este tipo de lesiones que hacen etapas, y luego las conversaremos, que es etapa primero intralaberíntica, que está dentro ahí donde daña el octavo, luego se pone en el ángulo pontocerebeloso y daña en el quinto, y luego el séptimo, y luego ya se va hacia el tronco y el cerebelo, y provoca un síndrome cerebeloso, un síndrome troncal, o de tronco. Hoy está en su segunda fase, bueno, que la lesión está más pequeña porque ya se hizo el excepto. Entonces es un síndrome de ángulo pontocerebeloso. Eso usted puede decir, síndrome cefalálgico y síndrome de ángulo pontocerebeloso, porque esas son las características propias de lesión del ángulo pontocerebeloso. Y se asocia y se ahorra usted el hipoestésico, el hipoacúsico, el vestibular periférico, etc. Si no, simplemente me lo nombro. La idea es que usted aprenda a sindrómico topográfico. Entonces ya sabe dónde está la topografía, dónde está la lesión en base al cuadro clínico del paciente. Etiológico. Por ejemplo, si usted está presentando el caso clínico en la universidad o aquí, ese etiológico usted ya lo tiene que saber. Usted ya sabe el etiológico de su paciente porque usted ya tiene el diagnóstico, por lo menos inicial, de su paciente. Por ahí si tienen un paciente que no tiene un diagnóstico definitivo y todo, también lo pueden presentar, no hay problema. Nosotros ahí hacemos nuestros diagnósticos diferenciales y luego, pues si ustedes quieren seguir haciendo un seguimiento del paciente, pues vamos a llegar en algún momento, quizás cuando ya haya terminado el ciclo, ustedes van a llegar a su diagnóstico definitivo y vamos a saber si latinamos o no. Pero ustedes lo pueden dar. Tampoco es que un paciente que no tenga un diagnóstico definitivo no lo puedan presentar en el hospital o aquí, en la universidad o aquí. También lo pueden presentar, porque la idea es eso, practicar lo que hemos visto, el examen neurológico, manejo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? Ya, nosotros generalmente evitamos esa palabra, más aún frente al paciente, la lesión, o como ella ya tiene una cirugía previa, ya sabemos el nombre y el apellido de la lesión, se llama meningioma, eso es lo que tiene. Es un meningioma que es un tipo de T, tipo de lesión T. ¿Ya? Entonces, nuestra primera sospecha por la cefalea crónica, porque también doctor, yo lo sospecho porque ya tiene todo pues, el paciente, por eso yo lo sospecho. No, usted debe sospecharlo, tiene que contarme lo sospecho, ¿por qué? Doctor, tiene una cefalea crónica progresiva y las cefaleas crónicas progresivas generalmente suceden en pacientes que tienen lesiones que crecen, como por ejemplo las T. ¿Ya? Digo, ay, ¿por qué no es una malformación arteriovenosa? No, también puede ser una malformación arteriovenosa, aunque ocurre generalmente las malformaciones arteriovenosas a esta edad ya se rompieron. ¿Ya?
porque son causas de hemorragia en pacientes jóvenes, menores de 20 años, pero bueno, ya también está en una edad ahí, transición todavía, pero bueno, es una posibilidad. También viene un diagnóstico diferencial, una malformación arteriovenosa que se encuentra en el tronco encefálico, y no en el ángulo, porque en el ángulo no se forman las malformaciones. ¿Ya? Una lesión vascular del ángulo del tronco. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Doctor, ¿por qué no son infrecuentes una malformación del tronco? ¿Por qué no? Porque luego de la lesión de tronco me debería haber lesiones en el cuerpo y no las tiene. Pero son diagnósticos diferenciales. O un LOE, pero del tronco. Una hemorragia pontina, doctor. Un diagnóstico diferencial, una hemorragia pontina. ¿Por qué sí? Porque, bueno, tiene compromiso de 5 y de 8. ¿Por qué no? Porque la hemorragia pontina, primero, es una hemorragia de una mortalidad altísima y el paciente está en coma. Ella no está en coma. Segundo, debería tener compromiso corporal. No lo tiene, pero es un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Otro diagnóstico diferencial. Ya es malformación del puente, que es muy infrecuente, pero bueno, es un diagnóstico diferencial. Hemorragia pontina, ¿qué más? Así tienen que dar ustedes. Todas las patologías que a ustedes se le ven a la mente, isquemia pontina, una enfermedad granulomatosa, un parásito, todo lo mismo, solamente queda el puente. ¿Ya? Una malformación de los nervios craneales. Pero obviamente su diagnóstico principal usted ya lo sabe. Ahora sí, en base a su sospecha, ¿cómo usted va a llegar al diagnóstico definitivo? Por un estudio imagenológico. ¿Qué estudio imagenológico le va a pedir? O sea, podríamos nosotros de entrada pedir una tomografía simple de cráneo sin que llegue la señora, como para tener una idea, para tener una aproximación de qué. El problema es que si usted de entrada ya piensa que hay una lesión de ángulo pontocerebeloso, es fosa posterior, y la tomografía es malísima para ver fosa posterior, porque la fosa posterior es muy pequeñita y hay huesos por todos lados, el tentorio, el clivo, la concha occipital. Entonces eso le queda artefacto a la tomografía y no nos ayuda mucho, pero igual sí se viera la lesión. Pero lo ideal sería, ante su sospecha de una lesión neoplásica, una lesión tipo T, es una resonancia magnética de la pierna. Resonancia magnética del encéfalo, simple y contrastada. ¿Ya? Simple y contrastada. Entonces ahí muéstrenle la imagen, ustedes que grabaron. Vamos a ver si mintieron o dijeron la verdad. Ámbar, ¿tú eres de este grupo o del otro? Del otro. Bueno, si llegan me avisas. Sí, ya están. Ya están. Ustedes evalúen, porque aquí nos tardamos un poquito para que yo adelante con el tiempo. Evalúen a la 2-1. Paciente Bravo. Al lado, la primerita. Bravo es el apellido de ella. 2-1, el paciente Bravo. ¿Tienen media hora? ¿La imagen ya la tienen? Sí. Sí. Yo lo que tengo. Sí. Listo, mira, si ya tiene todo, pásalo al ambiente 1,6. Converse con... mira, a veces a nosotros nos dicen, nosotros nos llaman a ver una lesión y nos dicen, oye, pero esa lesión chiquitita, yo no la había visto. No es que nosotros vemos milimétricamente cada cosa, sino que hacemos examen neurológico. Entonces el examen neurológico ya nos dice dónde probablemente puede estar la lesión y yo busco. ¿Ya? Porque a veces esas lesiones, si usted la ve de entrada, ni siquiera aparece una lesión. Pero si concuerda, entonces esa tiene que ser. Entonces, por eso, porque hay diagnóstico topográfico. Entonces ya nosotros nos enfocamos en el ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Obviamente pueden haber más lesiones, sin lugar a dudas. Bueno, el joven habló de la tiroides, pues podría ser una METS, ¿no? Muy infrecuente, improbabilísimo eso, por la localización, por las características, y aparte es un ángulo pontocerebeloso. Las METS invaden a parénquima, no invaden espacios externos. En este caso es una lesión del nervio, ¿ya? De las meninges, en este caso que es un meningioma. Pero no, es muy infrecuente que las metástasis no sean a parénquima encefálico, ¿ya? Pero bueno, son diagnósticos diferenciales que se podría conversar. Ahora yo me enfoco en el ángulo pontocerebeloso y si me enfoco, quítale por favor. Y si me enfoco en el ángulo pontocerebeloso, entonces yo ya entonces comenzamos. Deja ver que Natalia estaba grabando desde que fuiste para allá. Pero te acuerdas que luego hiciste uno por uno. Muéstrame ese, por favor. Recuerden ustedes que en resonancia magnética nuclear los cortes básicos, ¿cuáles son? T1, T2, flare, difusión y gradiente. ¿Ya? Difusión ahí estaba muy feo, por eso no lo vamos a poder poner.
Pero mira, ¿este cuál es? Este 1. Mira claramente, ¿no? Se ve la sustancia blanca que está en el centro, blanca. La sustancia gris que está por fuera, gris. Por eso se llama corte anatómico. Se llama corte anatómico. Ya la parte anatómica nosotros ya lo vimos. Y entonces mira este de acá. De entrada, si tú ves que el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso, ya lo comenzamos a ver aquí, está hiperintenso, eso es T2, no hay pierde. La sustancia gris es blanca y la blanca es gris. Ya, pero mira, aquí, ahí ustedes lo alcanzan a ver, ¿no? La sustancia blanca que está en el centro es más gris, la sustancia gris que está más a la periferia es blanca, no es un corte anatómico por eso, ¿ya? Entonces este es flare, y ahora sí nos vamos a enfocar en lo que queremos, que es la lesión del ángulo punto cerebeloso, que bueno, por aquí parece que grabaste un poquito tardío, que se ve ahí un poquito, en T2 se ve un poquito mejor. Ahí se ve claramente la lesión, ¿no? Se ve la lesión ahí. ¿Ok? Bueno, ahí se pone, ahí se ve la lesión del ángulo punto cerebeloso derecho. Pareciera que estuviera haciendo una compresión sobre el tronco y el cerebelo, pero bueno, por la hora no está dando manifestaciones neurológicas de lesión del tronco ni del cerebelo. Las lesiones de tronco ya tienen nervio craneal, pero debería tener una lesión corporal, sensitiva o motora. De cerebelo debería tener ataxia central de la marcha, dismetría, ustedes ya lo saben, lo que ustedes conocen, pero bueno, no lo está haciendo. Pero la siguiente etapa sería una etapa de fosa posterior ya como tal, de lesión de tronco y de cerebelo. ¿Ya? Se movió, pon el freno. Para que ellos vean la lesión que no suprime la lesión tanto, ¿no? Porque es una lesión muy irregular. Los meningiomas y algo que también están ahí que se llaman schwannomas vestibulares son muy irregulares, son muy heterogéneos. ¿Ya? Listo, ¿qué tratamiento le van a dar? Ya tenemos el diagnóstico, ya lo sabemos, ya lo confirmamos. Por examen neurológico llegamos a la topografía. ¿Qué tratamiento le van a dejar? Los tratamientos son medidas generales, fluidos y medicamentos, y el plan, que son las partes imaginológicas. El plan es algo que no nos interesa hablar como materia, que es la resección quirúrgica, por eso que está aquí. Y la resonancia magnética, que ya la hicieron y ya tienen el resultado. O sea, el plan inicial fue la resonancia magnética nuclear, que ya la tiene. Ya saben ustedes lo que es una lesión ocupativa de espacio, un meningioma, que incluso ya ella lo conoce, ya lo sabe. Ahora, ¿qué tratamiento le van a dar a este paciente? Medidas generales. ¿Qué medidas generales van a dejar? Y una lesión intracraneal. Por esa lesión intracraneal, ¿qué puede provocar? Puede provocar hipertensión intracraneal. Entonces, medidas generales tienen que estar enfocadas en el manejo de la hipertensión intracraneal. Con la medida general, signos vitales, ya los signos vitales, depende del paciente. Entonces, si está grave, monitoreo continuo. Si no, cada 8, cada 12. Lo vamos dejando poco a poco. En el caso de ella, ¿qué signos vitales serían muy importantes de ver? Si sospechamos de que pueda ser hipertensión endocardial. Presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si se pone hipertenso bradicárdico, ¿cómo se llama eso? Fenómeno de Cushing. Fenómeno de Cushing. Si se asocia a hiperventilación, triada de Cushing, y eso ya me grita casi que es una hipertensión endocraniana. ¿Ya? ¿Qué más? Ante la sospecha de neurodeterioro, recordemos, la neuroprotección fisiológica es importante, pero ahí tenemos que ver el parámetro, ¿no? Porque ella no es una neurocrítica. Entonces no le vamos a hacer el electrolito cada 4 horas, como si lo hacemos los pacientes neurocríticos que están graves con posibilidad de fallecimiento. Ya, pero sí tenemos que enfocarnos en lo que podamos. Pero si yo sospecho que tiene hipertensión intracraniana, algo que también va a pasar es el deterioro neurológico. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Vigilancia neurológica. El examen neurológico es lo que ustedes acaban de hacer. La vigilancia neurológica es más cortica. Son cosas básicas. ¿Qué es lo que valora la vigilancia neurológica? Glasgow, de arriba hacia abajo. Glasgow, por el nivel de conciencia, por la escala de Glasgow, pupilas y focalidad neurológica. Los reflejos especiales son evaluación del tronco. ¿Ya? Entonces, eso es cada 2 horas, cada 4 horas, cada 12 horas. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna medida general más para el control de la hipertensión intracraneal? Elevación de la cabecera de la cama a 30 grados. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos con ellos, por lo menos los que tienen patología intracraneal. Otra cosa, lo que está haciendo, la alimentación. Sí, la alimentación es importante para todos, para todas las personas es importante, más aún para los pacientes neurológicos. Acuérdate que el cerebro trabaja con glucosa y oxígeno. Entonces, dieta, el de peso sí dependerá de él, ¿no? Si es hipertenso, nosotros aquí sí no nos complicamos. Si es hipertenso, para diabético, para renal, etc. Ya nutrición, verá si le pone 2 o 3 mellocos más a la azúcar. Ya, ellos se encargan de eso. Ya, nosotros explicamos las patologías que tiene nuestro paciente y en base a eso, pues ellos saben. Si es un paciente operado, hiperproteica, esas cosas que ustedes vieron en cirugía, ¿ya? Pero la dieta es importante porque tienen que comer, porque si no le pones dieta no comen, no les traen comida, ¿ya? Y obviamente estos pacientes
Si uno no come, puede tener muchas vías de complicación. Ya, ¿qué más? Medidas farmacológicas. De medidas generales nada más. Pero en el caso de ella sí se moviliza, ¿no? Ella estaba ahí escrito como, creo que le dieron a tomar foto del plan. Está como medidas de pacientes postrados, pero eso generalmente los pacientes postrados deben utilizar una escala que es la escala de Padua. Si tiene un Padua por encima de 4, es el que me dice a mí si el paciente es postrado o no y amerita manejo farmacológico. Y generalmente sucede con los pacientes que se movilizan menos de 3 horas en el día, en el caso de ella se para, va al baño y todo lo demás. ¿Ya? Obviamente no es lo mismo que en casa porque está aquí hospitalizada, pero bueno. ¿Ya? ¿Algo más en medidas generales? ¿Ya? Prevención de caída, quizás. Por su riesgo. Ahora sí, medicación y fluido. ¿Qué medicación le van a dar a la señora? Analgésicos para el dolor. Siempre iniciamos con hidratación. Entonces la hidratación que le vamos a colocar, en ella podríamos incluso, como está tan bien, si que no tiene ninguna sintomatología, no colocarle hidratación, pero ante el riesgo de neurodeterioro, que no es inminente en ella, la verdad es muy infrecuente porque ella tiene su resección de lesión, tiene su zona de craniectomía, etc. Pero bueno, ante el riesgo de neurodeterioro a veces nosotros le damos por lo menos una vía periférica. En caso de que haya algo, pues ya la canalizamos. En caso de que tenga una crisis epiléptica, canalizamos, etc. Entonces por eso creo que ni siquiera tiene una vía, solamente tiene una vía periférica colocada. Para el caso de la cirugía, pues le conecto. Y cuando sea la cirugía, porque la cirugía tentativa era para hoy, pero pasó algo y bueno, fue el lunes. Ya, será el lunes. ¿Qué más? La hidratación, ¿a qué hidratación le vamos a poner? Solución salina, cloruro, lactato, no sé, algo más por ahí. El 3% El 3% si nosotros queremos manejar hipertensión endocrina, pero no sospechamos de hipertensión endocrina, la cefalea. Ya no la tiene, dolor de cabeza no tiene nada. Hacerlo, no, hacerlo con Solución salina, lactato, destroza. podríamos utilizar lactato. En el neurológico siempre es solución salina. El neurológico es solución salina. Ya, que sigue hay riesgo de hipoglicemia, que la glicemia, etcétera, bueno, porque eso lo hacemos glicemia. ¿Ya? Y un paciente que está normoglicémico, que está alimentando bien, con cloruro de sodio no va a ser hipoglicémico. ¿Ya? La dextrosa no se usa en el neurológico, salvo a lo mucho, mejor dicho, la única indicación para dextrosa en el paciente neurológico es la hipoglicemia. Es la única indicación. Peor aún se sospecha hipertensión intracraniana o hay hipertensión intracraniana. Acuérdense que la hipertensión intracraniana disminuye la presión de perfusión cerebral. Si disminuye la presión de perfusión, disminuye el flujo. Si disminuye el flujo, entra en un estado de anaerobiosis. Y la glucosa ingresa, y cuando la glucosa ingresa, entra en estado anaeróbico. Y una glucosa en estado anaeróbico, ¿qué produce? Y previo a eso, ¿qué produce? Produce piruvato. Y el piruvato produce lactato, que es lo que dice Brita. ¿Ya? Y el lactato produce acidosis, y la acidosis es malísima para el cerebro, lo peor que le puede pasar al cerebro. Por eso la PCO2 tiene que estar lo más al límite bajo, ¿no? Por eso la hiperventilación es una medida que puede ser fisiológica, bueno, fisiopatológica o que puede provocarle el médico, porque la acidosis es malísima. Entonces, destroza, no, lactato peor, lactato peor. A ver, doctor, pero el tal paciente, el que se yo, el de allá tiene lactato, sí, pero puede ser que el paciente ya en su estado neurológico crítico ya pasó, que ya se ha secuelado y tiene algún problema abdominal. Tiene un hilo paralítico, etc. Ahí le tenemos que poner lactato porque el lactato tiene más electrolitos y todo eso. Pero el neurológico agudo, cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Y alimentación. Si no se pueden alimentar por vía oral, son nasogástricos. Listo, entonces esa es la hidratación. A veces en literatura dicen colocar una ampolla de potasio por cada litro de solución salina, pero eso cuando no se alimenta. Es lo basal. ¿Cuál es la hidratación basal? ¿Cuál es la cantidad de hidratación basal? ¿Cuál es la cantidad? Eso depende del peso, 30 a 40 ml por kilo de peso, esa es la basal. Ya cuando se alimenta lo vamos disminuyendo, ¿no? Ya, ¿qué más vamos a colocar? Ahora sí, ¿qué otra cosa le vamos a colocar? Manejar los síntomas, ella no refiere a ningún tipo de síntomas. ¿Qué síntomas podría tener ella? Bueno, dolor, la cefalea sí la podría tener, entonces, pero como no la tiene, podemos dejar un medicamento PRN, por razón necesaria, en caso de. ¿Cuál es el mínimo manejo del dolor? Podemos darle paracetamol, no, que el dolor es muy fuerte, que el dolor es insoportable, infusión del dolor, tramadol con solución salina y metoclopramida. El uso de opioides. El tramadol es un opioide débil, se llama en fármaco. El tramadol es lo que más se usa, también está la codeína, el dextrometorfano, pero bueno, tienen otro efecto, y el alto es la morfina, el fentanilo, el remifentanilo. O sea, vamos por escala. Entonces podemos darle por ahora, por ejemplo, paracetamol PRN. Si no cede, pues ahí vamos escalando
en los tipos de manejo. O sea, ya tenemos un manejo del dolor, como no le duele ahora, lo dejamos por razón necesaria en caso de... ¿Qué más vamos a darle? Por ejemplo, ya tiene metoclopramida. Usted cuando llega tenía